Perfecto. Entonces, muy buenas tardes nuevamente con todos. Mucho gusto, la verdad, podernos encontrar, aunque sea por estos medios. Hubiera sido mucho mejor un taller personal, pero por las circunstancias que estamos atravesando no se puede. Pero en todo caso, la idea es compartir el conocimiento y la verdad, muchas gracias por esta oportunidad y espero que aprendamos mucho entre todos, la verdad. Espero que todos estén bien, muy bien en sus casas y muchos saludos. A ver. Ahora, para empezar, he elegido este tema porque me parece que es un tema fundamental para nuestras vidas y está afectando directamente a todas las personas y no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces, quisiera poner primero en contexto eso, contexto mundial y luego un contexto nacional respecto de lo que estamos pasando. Entonces, básicamente lo que la OIT el 7 de abril del año 2020 emitió un informe y ahí explica que desde el primer comunicado la pandemia se ha acelerado mucho más y las medidas de paralización afectan a casi 2.700 millones de trabajadores, es decir, al 81% de la fuerza de trabajo mundial. En la situación actual, además, la OIT establece que las empresas más afectadas son las empresas pequeñas porque se enfrentan a pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento, su solvencia, y por ello millones de trabajadores están expuestos a la pérdida de ingresos y al despido. Y las consecuencias de las actividades generadoras de ingresos son especialmente graves para aquellos trabajadores de la economía informal que carecen de protección. Y básicamente en muchos países ya ha empezado la contracción del empleo a gran escala. Entonces, las estimaciones a partir del 1 de abril de 2020 de la OIT apuntan que para el segundo trimestre del año 2020 habrá una reducción del empleo alrededor del 6.7%, equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Entonces, básicamente, este me parecía un buen, o sea, más bien dicho, un mal augurio para todas las personas, pero hay que saber enfrentar esto y básicamente las reglas con las cuales estamos jugando. En ese sentido, voy a compartirles una diapositiva que tengo, básicamente para explicar cómo iremos avanzando en este tema. Entonces, les voy a ir compartiendo. Esto es solo para poner el contexto porque luego seguiremos explicando sin necesidad de las diapositivas. Como lo dijimos, el tema es el derecho al trabajo en el contexto de crisis. ¿Cuál es el contexto que tenemos? Ya lo explicamos en el contexto mundial, pero ahora en el contexto nacional, nosotros también estamos sufriendo esta pandemia y como consecuencia de esta pandemia se ha dictado un estado de excepción a través del decreto 1017 dictado por el gobierno ecuatoriano, que ha establecido este decreto la limitación del derecho a la movilidad humana y un toque de queda desde el 17 de marzo del año 2020. Es decir, se afecta justamente el trabajo porque no puede realizarse en la mayoría de los casos. Esto también, por ello, se ha dispuesto la suspensión de la jornada laboral presencial pública y privada con ciertas excepciones. Excepciones como el caso de industrias básicas para nuestra supervivencia y para seguridad, es decir, aeropuertos, vías marítimas, vías aéreas, también transporte de alimentos, empresas de alimentación y demás que nos sirven para básicamente sostener la vida, pero esas son las únicas que se encuentran funcionando. En este sentido, esto genera 4 escenarios que vamos a estudiar. Hay industrias que siguen funcionando justamente porque realizan servicios básicos. Hay otros negocios que realizan funciones de forma parcial o total a través del teletrabajo. Hay una tercera opción que son las labores que se encuentran totalmente suspendidas porque ya no se pueden realizar en virtud de que no se ha suspendido la movilidad humana. Y el cuarto escenario, que es el que más afecta a todos, que es el despido intempestivo, que en el Ecuador muchos trabajadores han perdido su empleo por caso fortuito, o sea, no, más bien dicho, el empleador alega caso fortuito de fuerza mayor, pero todo eso vamos a ir explicando. Entonces, ¿cómo vamos a ir explicando esto? Bajo el marco normativo que nos ofrece la Constitución de la República, el Código del Trabajo y los acuerdos ministeriales 076, 077, 079 y 080 del Ministerio de Trabajo. Hay que tomar en cuenta algo aquí muy importante. El derecho de trabajo se creó, ¿por qué? Justamente por la debilidad que tiene el trabajador, por la diferencia, esa subordinación que tiene el trabajador con el empleador, y por ello la protección y otorga ciertos límites para la contratación laboral. Eso es básicamente. Entonces, los parámetros que vamos a ir analizando en cada escenario son remuneración, jornada laboral, vacaciones, seguridad y estabilidad en el trabajo. Esto en cada uno de los escenarios antes explicados.
Entonces esa parte ya queda bastante clara. Ahora vamos a ir explicando cada uno de estos escenarios. Conforme ya lo dije, habrán industrias y negocios que seguirán funcionando, pero esto no significa que aquí se suspende el derecho de trabajo. Aquí el derecho de trabajo funciona y debe seguir regulando. ¿Por qué? Porque es vital asegurar todos estos parámetros que los dije y por eso empezaré con la remuneración. Primero, con los trabajadores que siguen laborando en estas industrias, el pago de la remuneración debe ser bajo el mismo monto que se seguía, el mismo monto que está establecido en el contrato a través de moneda de curso legal y en el plazo máximo de 30 días que establece el Código de Trabajo. Además de que hay otro aspecto fundamental. El empleador está obligado a cancelar las utilidades del periodo 2019-2020 hasta el 15 de abril del presente año. Sin embargo, aquí es un tema ya de discusión también. El Ministerio de Trabajo, a través del Acuerdo Ministerial 079, disposición final octava, ha previsto que una empresa que por caso fortuito fuerza mayor debidamente comprobado puede cancelar este rubro hasta en 90 días. Entonces aquí ya vemos que sí ha habido un cambio, una regulación al respecto. Y eso en general, esto de las utilidades se aplica para todas las empresas. Justamente para estas tal vez no, porque estas siguen funcionando y generando ingresos, pero para las otras no. A ver, ahora de jornada laboral. Incluso los trabajos que siguen realizando tendrían que seguirse realizando bajo una jornada de 5 días con 40 horas semanales. Eh, eh, 40 horas semanales, 8 horas de descanso continuo, 48 horas de descanso continuo, y en los cuales se elabora 8 horas diarias o 40 semanales. Esto hay, por ejemplo, empresas que no tienen un horario determinado, pero la idea es que cumplan las 40 horas semanales en turnos. Esto es un ejemplo muy claro, por ejemplo, el caso del transporte. A ver, ahora, ¿qué sucede con esto? Las empresas que trabajan, que siguen, ¿cuál es el cambio que viene aquí? Lo que podría modificar aquí a través del acuerdo el 077, que puede modificar estableció el Ministerio de Trabajo que se pueden modificar las jornadas laborales. Lo que podrían hacer las empresas que siguen trabajando así es obtener la autorización a través del sistema del Ministerio de Trabajo para poder cambiar la jornada, pero no reducir necesariamente, sino el hecho, porque tenemos un toque de queda desde las 2 de la tarde, entonces las empresas ya no trabajarán en el horario normal de 8 de la mañana, sino, por ejemplo, desde las 6 hasta las 2 de la tarde o un poco más para que no le alcance a las personas del toque de queda. Ahora, ¿qué pasa con todas las horas que se trabaja a partir de las 8 horas o de las 40 semanales? Se llaman horas suplementarias y deben ser pagadas con el recargo del 50%. Y debe recordarse que estas horas suplementarias no pueden ser más de 4 en el día y más de 12 en una semana. Y esto se debe poner una especial atención. ¿Por qué? Porque existen muchas industrias, al menos yo también he conocido de casos personales, que aparte de hacer el trabajo presencial, después de terminar su trabajo en el lugar de trabajo que tienen de la industria básica, van a hacer teletrabajo. Si usted trabajó todo el día en la industria y luego va a hacer teletrabajo en la casa, eso se debe considerar como horas suplementarias. En caso de que se requieran horas extraordinarias, es decir, trabajar en feriado como hoy o en días de descanso obligatorio como el día sábado, debe pagarse el 100% de recargo por cada hora trabajada. Eso básicamente en cuanto a lo que tenía que ver con la jornada. Las vacaciones, el empleador en estas industrias, ¿qué es lo que puede pasar? Que el empleador, cuando se trate de trabajadores en cuestiones técnicas que sean difíciles de reemplazar, puede negarles las vacaciones de estos trabajadores y el empleado deberá reponer estas vacaciones al año siguiente. Ya. Ahora, en temas de seguridad, esto también es muy importante. En este tipo de industrias, como están sometidas a bastante riesgo debido a un virus, los empleadores deben otorgar los útiles e instrumentos necesarios para realizar la labor a los trabajadores. Y no solo los implementos ordinarios, sino aquellos que aseguren el no contagio del virus. Y asimismo, los trabajadores están obligados a cumplir con los reglamentos de seguridad y no ponerse en peligro a sí mismos ni a sus compañeros. En caso de sufrir una lesión o una enfermedad por culpa grave del trabajador, no tiene derecho a ningún rubro por riesgo de trabajo. Es decir, los trabajadores deben guardar el respectivo cuidado de no contagiarse. Esa es la obligación que tienen ellos, la correlación. Ahora, en caso de que algún trabajador contraiga este virus en una actividad relacionada a la empresa en la que trabaja,
acorde con una recomendación otorgada por la OIT, deberá considerarse como un riesgo de trabajo, es decir, con la suspensión de la labor y una respectiva indemnización, que tiene que hacerse un trámite en la Oficina de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en caso de que la persona esté afiliada. Si no, tendrá que realizarse un trámite ante el Ministerio de Trabajo en caso de que sea una persona no afiliada. Ahora, aquí hay un aspecto también muy importante, el traslado al trabajo desde la casa. Eso no es parte de la jornada laboral, no se puede considerar dentro de las 8 horas. Pero si la enfermedad ocurre en el transcurso se da entre el traslado al trabajo, sí constituye riesgo de trabajo. Esto significa que el empleador debe asegurar un transporte seguro e implemento de seguridad a su empleado para que no contraiga ninguna enfermedad, no lleve ningún riesgo. Ahora, en cuanto a temas de estabilidad, estos trabajadores igual tienen derecho a la estabilidad, es decir, que no se puede terminar la relación de forma unilateral sin procedimiento de visto bueno o acuerdo de las partes, pues ello vendría con una indemnización de despido intempestivo. Pueden revisar el monto de la indemnización de despido intempestivo en el artículo 188 del Código de Trabajo. Ahora vamos a otro tema, que son los negocios que funcionan vía teletrabajo. Tenemos, por ejemplo, en este tipo de negocios, hay una reglamentación que sacó el Ministerio de Trabajo, el Acuerdo 076, y que establece que la implementación del teletrabajo no implica la terminación de la jornada laboral. Cabe manifestar que existen varios proyectos de teletrabajo en asamblea, pero no existe uno que detalle a ciencia cierta exactamente lo que significa. Pero en este caso sería el trabajo a través de plataformas tecnológicas y que ahora se está aplicando bastante para el sector público y empresas que ya trabajaban con esto. Ahora, en cuanto a esto, lo que seguiremos es aplicando los mismos parámetros, es decir, temas de remuneración, jornada laboral, vacaciones, seguridad y estabilidad en el trabajo. En cuanto a la remuneración de los trabajadores que están en teletrabajo, se debe realizar en la misma forma que estaba prevista en el contrato, a través de moneda de curso legal y en plazo máximo de 30 días. Sin perjuicio, aquí viene un tema porque la remuneración de estos trabajadores ha sido vista afectada por los cambios en la jornada laboral que están estableciendo los jefes o las empresas directamente, y con ello están afectando su remuneración, y ya lo voy a explicar ahorita. La jornada laboral debería ser, si se sigue trabajando, o sea, con la misma intensidad, debería ser de los 5 días, las 40 horas semanales, y con el pago de horas suplementarias y extraordinarias si se trabaja después de esa jornada. Pero en ese sentido, como ya le dije, el ministerio, ya sea sin perjuicio de las críticas que le podamos hacer y los cuestionamientos de la constitucionalidad de esta normativa, se verifica que el Acuerdo 77 y en el Acuerdo 080 del Ministerio de Trabajo se han dispuesto varias formas para que los empleadores apliquen durante la emergencia. En este caso tenemos dos formas que se aplican en este caso. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que no puede ser menor a 6 horas, conforme al artículo 47.1 del Código de Trabajo. Y segundo, la modificación de la jornada laboral. Esto debería hacerse de mutuo acuerdo con los trabajadores, lo que implica por ejemplo, modificación de la jornada laboral, y si existe reducción de la jornada, habrá una reducción de la remuneración. ¿Qué es lo que yo he visto en la práctica? ¿Y cómo está actuando el Ministerio de Trabajo? ¿Y cómo sería una situación normal? En una situación normal, uno para modificar la jornada laboral tenía que contar con el consentimiento de los trabajadores en un documento y presentar esto para que me den la autorización. Pero ahora el ministerio otorga la autorización directa. ¿Qué están haciendo muchas empresas? Tienen la autorización y les dicen a sus trabajadores, su horario ya ha cambiado y ahora, por ejemplo, ya no será su jornada de 8 horas diarias, sino de 4, será la mitad, entonces su salario será el mismo. Ahora, muy importante, si es que un empleador quiere utilizar estas modalidades, claro, obviamente siguiendo todos los procedimientos y con el acuerdo de los trabajadores, debe tener la respectiva autorización del ministerio. Si es que lo hace de su propio, como le digo, de su propia voluntad, no tiene ningún valor. Solo habría una reducción de remuneración sin justificación alguna. Y eso podría llegar hasta temas de vistos buenos.
Buenas tardes, por favor, su ayuda y guía. Trabajo en una operadora de turismo hace 8 años y el 16 de marzo hicieron 3 grupos de los despedidos, ¿no? Los cesantes por 6 meses sin sueldo y 4 se quedaron trabajando desde casa. Me Ujú. hicieron firmar una carta donde yo pido por razones personales licencia hasta el 15 de septiembre, 15 sin sueldo. Ese fue el último día que trabajamos y ayer me llamaron para que ponga la renuncia. Su ayuda, por favor, ¿qué puedo hacer? Ya, bueno, todo esto vamos a ir explicando ya al final el último punto, pero podemos adelantar un poco la respuesta. A ver, no existe la tal licencia sin remuneración. Eso no es una figura prevista por el Código de Trabajo. Lo que se puede aplicar ahí es la suspensión de la jornada laboral. Eso es otro tema que ya vamos a ver con los trabajadores que no pueden realizar sus labores en teletrabajo. Ahora, tampoco el tema de la renuncia, que el empleador le obliga a firmar una renuncia al trabajador, eso tampoco es dable. El trabajador no debería firmar esto porque sería contra su voluntad. La renuncia implicaría que ha habido un acuerdo de las partes para terminar y entiendo que el trabajador no quiere terminar la relación. Entonces él no debería firmar eso. El empleador lo que tiene es que buscar las alternativas para no despedir a sus trabajadores y obviamente tratar de mantener la liquidez de su empresa. Por ejemplo, los trabajadores que siguen en el tema del teletrabajo, he visto muchos casos que el empleador, o sea, todos los trabajadores tienen que realizar su labor, pero muchos lo hacen con su propia computadora o muchos no pueden realizarlo porque tal vez no tienen una computadora en casa. En ese sentido, el Código de Trabajo establece que el empleador debe dar los útiles e instrumentos necesarios al trabajador para que realice su labor. Y en este caso, además, me parece muy importante, debe dar los instrumentos de seguridad informática para que manejen los servidores, los funcionarios. Eh, en todo caso, además, igual los trabajadores deben estar obligados a cumplir los reglamentos y a cumplir su jornada. En cuanto a estabilidad, igual estos trabajadores no pueden ser despedidos si son despedidos de forma unilateral, es decir, sin procedimiento, sin visto bueno o acuerdo de las partes, resulta en obligación del empleador de cancelar la indemnización por despido intempestivo. Ahora, viene el caso que justamente nos estaban haciendo la pregunta. Hay temas de, hay temas de labores suspendidas durante la emergencia. Es decir, hay trabajos que no podrán realizarse por su necesidad de efectuarse de forma presencial. Hay muchísimos, la mayoría de trabajos pueden ser así, pero por ejemplo el trabajo de trabajadoras domésticas, trabajos manuales, cargadores, personas de vitrina, inclusive muchos asistentes legales no pueden trabajar porque, por ejemplo, están suspendidos todos los plazos, están suspendidos todos los juzgados y simplemente no pueden realizar ninguna labor. Entonces repasaremos en esto cuáles los mismos parámetros: remuneración, jornada, vacaciones, seguridad y estabilidad en el trabajo. En cuanto a remuneración, debe asegurarse igual el pago de la remuneración a través de moneda de curso legal y plazo máximo de 30 días que establece el Código de Trabajo. Aquí los empleadores dirán, ¿cómo voy a seguir pagando si es que no, mis trabajadores no están trabajando? Yo tampoco estoy revisando ingresos. ¿Qué es lo que prevé el Código de Trabajo en estos casos? Eh, Aquí lo que aplica es el artículo 60 del Código de Trabajo. Aquí es la suspensión de la jornada laboral. Esto implica que la jornada, si bien no se realiza, el empleador debe seguir pagando las remuneraciones, pero el trabajador deberá reponer las horas, como se verá más adelante. El Código de Trabajo, el artículo 60.1, establece que la jornada perdida después de que volvamos a las actividades, cuando ya volvamos a las actividades, se debe recuperar en 3 horas diarias de cada día trabajado durante los 5 días de la semana, pero máximo 3 horas diarias y en un límite de 12 semanales. Es decir, se deben ir recuperando las horas. ¿Pero qué ha previsto el acuerdo ministerial 080? ¿Qué modifica el acuerdo 077? Dice que se puede recuperar hasta 12 horas y 8 horas del día sábado después de que venga esto. Sin embargo, aquí hay un tema, tal vez no todos sean abogados, pero sí vale explicarlo. Hay un tema de la jerarquía de las normas. Entonces, en este caso, la ley
predomina sobre un acuerdo ministerial. Además, el ministerio no puede regular cuestiones que ya están, que se van contra la ley. En este caso, lo que aplica para mí es la ley, es decir, cuando se regrese a las labores, todos estos trabajadores que han venido, que tienen la jornada suspendida, pero se les ha pagado, tienen que reponer todas las horas contabilizadas hasta cumplirlas, pero máximo 12 horas semanales. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que no quieren reponer las horas? Si no quiere reponer las horas, tiene que devolver todos esos sueldos que se les pagó. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar y cómo debe funcionar esto? El empleador, para aplicar la suspensión de la jornada, debe informar al Ministerio de Trabajo previo a su implementación a fin de que otorgue la autorización. Como ya lo vimos y respondiendo ahora a la pregunta, el Código de Trabajo ni los acuerdos ministeriales no prevén esta figura de la licencia sin remuneración. Esa es una figura más bien de la Ley Orgánica de Servicio Público. Cuando un funcionario del Estado, para realizar otro tipo de labores, o por ejemplo para hacer para hacer un estudio, para hacer otra actividad necesaria, pide una licencia sin remuneración. Si permanece en el cargo, pero luego, cuando ya se acabe el problema, regresará a su puesto, pero no sin cobrar ninguna remuneración. Esta figura no se aplica ni establece el Código de Trabajo. Lo que establece el Código de Trabajo es la suspensión de la jornada laboral. O, si se quiere, la reducción de la jornada laboral, la modificación de la jornada, en este caso, pero con mutuo acuerdo del trabajador, a través de los acuerdos ministeriales. Ahora, un tema importante, sobre seguridad en caso de estos trabajadores, no habría nada que señalarse porque al suspenderse la jornada simplemente no hay labores. Y aquí hay otro tema muy interesante que también tenemos que aplicar porque hay temas de vacaciones. ¿Qué pasa? En teletrabajo y en las industrias que siguen laborando, las vacaciones deben permanecer intactas. Pero ¿qué pasa con el tema de trabajadores que no pueden seguir cumpliendo su jornada? Debe mencionarse que, o sea, he visto en muchos casos que muchos empleadores están haciendo paso de las vacaciones a a sus trabajadores, es decir, le dicen, bueno, tú vas a tener vacaciones de tal fecha a tal fecha. Entonces, esto implicaría la pérdida de las vacaciones del trabajador. Entonces, aquí hay que tomar algo muy en cuenta. Primero, que las vacaciones deben establecerse a través de mutuo acuerdo. El Código de Trabajo establece que las vacaciones, todos los trabajadores a partir del año tienen 15 días de, de vacaciones anuales, pero cada vacaciones deben estar fijadas en el contrato de mutuo acuerdo. Es decir, en el contrato ya se fija, yo que sé que las vacaciones van a ser del 15 de agosto al 30 de agosto, por ejemplo. El empleador no puede disponer vacaciones obligatorias anuales a menos de que sea con 3 meses de anterioridad. Es decir, esta situación de que el empleador diga, tú vas a tomar vacaciones, yo que sé, desde el 17 de marzo que comenzó la cuarentena en adelante, no cabría, solo a menos de que hubiera un acuerdo con el trabajador para poder realizar esto. Entonces, este es básicamente lo que se puede hacer. Ahora, ¿qué ha previsto aparte el Ministerio de Trabajo? Y también es un poco discutible este tema. Respecto, hay un tema que se llama las vacaciones acumuladas. Vacaciones acumuladas pueden tratarse, por ejemplo, las vacaciones que un trabajador no tomó el año anterior. Entonces, este es un problema que ha establecido el Acuerdo Ministerial 080 en su artículo 4. Dice que el empleador, en caso de vacaciones acumuladas, puede elegir el periodo de inicio y fin de las vacaciones acumuladas. Es decir, de las vacaciones, puede decir el empleador, comienzan desde el 17 de marzo, por ejemplo, o comenzaron desde el 1 de abril, tus vacaciones acumuladas. Las que no puede topar son las vacaciones obligatorias de cada año de forma unilateral, pero ahí sí, si quieren hacerse pasar por vacaciones cualquier cosa, eso es por acuerdo de las partes. Y otra cosa tampoco podía ser dable
que se diga, sí, tú estás en vacaciones, pero sigue en teletrabajo. Esos no son vacaciones porque el teletrabajo ahora se asimila como el trabajo normal. Ahora también hay otro tema. No sé si se pueden considerar como vacaciones acumuladas porque al tema de que hay trabajadores que a partir del quinto año, el código establece que a partir del quinto año los trabajadores van sumando un día de vacación. Entonces, por ejemplo, un trabajador que tiene 20 años de trabajo ya no solo tiene los 15 días anuales, sino tiene 15 días adicionales, es decir, 30 al año. No sé si es que no queda muy claro en el acuerdo ministerial el tema de las vacaciones adicionales como vacaciones acumuladas, ¿no? O sea, no establece eso el acuerdo de trabajo. Pero el código de trabajo sí dice que las vacaciones adicionales, el empleador puede elegir entre pagar el trabajo de los días de vacaciones u otorgar el tiempo de las vacaciones adicionales. Eso es lo único que dice el código de trabajo. Entonces, yo asumo que cualquier cosa con vacaciones tendría que ser con acuerdo de las partes. Pero de todas maneras, sí me parece que existe una desprotección por parte del Ministerio de Trabajo. Porque ¿qué es lo que sucede y qué es lo que yo creo que vendrá después de esto? El Ministerio de Trabajo ha previsto varios procedimientos, en este caso, para el cumplimiento de obligaciones, es decir, hay las inspecciones de trabajo, las inspecciones integrales, las inspecciones focalizadas de trabajo. Y en este caso se verifica en cada empresa, en cada negocio, el cumplimiento de las vacaciones y no se sabe si a través de pasar las vacaciones adicionales, por ejemplo, como yo les estoy diciendo que no se podría sin acuerdo de las partes, va a constituir un incumplimiento de parte del empleador. Eso es algo que tal vez tengamos que ya ver después en los procedimientos, pero por el momento considero que la regla general debe establecerse que las vacaciones deberían ser por mutuo acuerdo de las partes, ¿sí? Más allá de lo que diga el acuerdo ministerial. Ahora, si el acuerdo ministerial va a ser un poco difícil que el ministerio se vaya en contra de su propia normativa, puede ser, pero al final todo va a terminar en juicio laboral. No olvidemos que si un trabajador no recibe los rubros, él tiene 3 años para reclamar todos los rubros de todo el tiempo de la relación laboral que no recibió, yo que sé, el sueldo de mes de enero, el sueldo de mes de marzo, sueldo de mes de abril que no se le ha pagado. Ahora, todos estos trabajadores que se encuentran en tema de jornada suspendida tienen derecho a la estabilidad en su puesto, es decir, cualquier terminación sin procedimiento, sin visto bueno, sin acuerdo de las partes, resulta en la obligación del empleador de cancelar la obligación por despidos intempestivos. Y aquí vamos a un tema bastante interesante y bastante difícil. Han llegado noticias, no sé si vieron la noticia de Confiteca. Existen industrias donde se han despedido cientos de trabajadores, casos de florícolas también, y son temas bastante complejos porque estos trabajadores han sido despedidos, inclusive han recibido cartas diciendo que han sido su contrato de trabajo ha terminado por un supuesto caso fortuito o fuerza mayor, acorde al artículo 169.6 del Código de Trabajo. La pregunta ¿es aplicable o no el Código de Trabajo, este artículo del Código de Trabajo? Pienso que en esta situación no. Lo que dicen los autores y la jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia, es que este artículo es aplicable solo cuando existe un cese definitivo del negocio, del empleador. Por ejemplo, yo alguna vez tuve un caso de una escuela en Manta que se cayó totalmente, se destruyó, entonces ese sí implica un cese definitivo del empleo. Pero en este caso hemos visto que en algún momento tendremos que volver a nuestra jornada, es decir, esto implica que esto está suspendido, como ya lo vimos antes. Si es que está suspendido, no cabe el caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué implica mandarle a alguien por caso fortuito o fuerza mayor? Que no va a haber la indemnización por despido, pero no es aplicable. Entonces, no es legal aplicar esto a los hechos que estamos viviendo. Lo que se debe aplicar, conforme ya lo dije, es el tema de modificación de la jornada con mutuo acuerdo de las partes, si se puede una reducción de la jornada, aplicación de teletrabajo, suspensión de la jornada laboral, pero si un trabajador vota a sus trabajadores alegando esto fuera del lugar, tiene que pagar la indemnización que prevé el artículo 188 del Código de Trabajo. ¿Cómo se explica esta indemnización? La indemnización por despido intempestivo
implica, sí hay que diferenciar dos escenarios. El primer escenario, un trabajador que no tiene todavía 3 años de trabajo en su determinado con su empleador. En este caso, la indemnización es de 3 salarios, es decir, si una persona ganaba $500, es despedida, deben pagar esos $1,500, más la bonificación por desahucio. ¿Qué es la bonificación por desahucio? Es el tema de la cuarta parte del último salario, en este caso de la cuarta parte de $500 por todos los años trabajados. Eso es lo que tendría que pagar. Y aquí hay un caso muy importante, no sé si vieron las noticias. Por ejemplo, una señora en el caso de Confiteca decía, o no, de una florícola, decía, yo trabajé 28 años en esta empresa, tengo 28 años de antigüedad. En este caso, a más de pagar la indemnización de despido intempestivo, hay que pagar la jubilación patronal, que es otro tema importante para estos casos. La jubilación patronal es un derecho que tiene el trabajador a partir de los 25 años de la misma empresa. Pero si alguien es despedido entre los 20 y 25 años, también tiene derecho al proporcional de la jubilación patronal. Es decir, despedir a los trabajadores en este caso sí implica un riesgo para el empleador. Ahora, para poder reclamar esto, los trabajadores tendrán que iniciar un juicio laboral ante un juez. Entonces, esa es la dificultad del trabajador, que tendrá que enfrentar varios meses de juicio, por lo menos para tratar de llegar a la primera audiencia, para someter la decisión a un juez sobre el despido intempestivo, que en este caso es más que claro, porque el empleador dirá, fue por caso fortuito. Tenemos antecedentes también sobre esto, ya lo ha dicho más o menos la práctica. No sé si recuerdan cuando se cerraron definitivamente los casinos ante una consulta popular. En ese caso, igual las empresas, los dueños de los casinos alegaron que existía un caso fortuito fuerza mayor. ¿Qué es lo que dijeron los jueces? Que no existe el caso fortuito fuerza mayor, y eso equivale a que tuvieron que pagar los empleadores la indemnización por despido intempestivo. Entonces, sí, sí, para mí sí vale tomar en cuenta todas estas reglas. Creo que tanto los empleadores como los trabajadores tienen que hacer valer los derechos que se encuentran en la ley. Respecto a lo último, este tema de los despidos, la Asamblea está preparando, me parece, un proyecto de ley interpretativa sobre este tema del caso fortuito fuerza mayor, pero cualquier proyecto, si mientras no esté publicado en el registro oficial, mientras no sea aprobado por la Asamblea, ratificado, enviado por el presidente para que haga las observaciones y retornado a la Asamblea para que lo ratifique, no hay todavía ningún proyecto. Y en cambio un proyecto de las organizaciones sociales que, para que se termine un caso de la relación de trabajo por caso fortuito fuerza mayor, tenga que ser a través de un juicio de trabajo. Entonces, este es más o menos todo el panorama que creo que estamos enfrentando. Obviamente hay muchísimos más escenarios que tendríamos que enfrentar, pero me parece que este es básicamente un tema muy interesante. Esto sin perjuicio del tema que ya hablamos, que es lo último que ya se vio que se reguló, que es el tema de las utilidades. Quisiera también se informen si ya les pagaron, porque tenían que pagar las empresas del 15 de abril, excepto, bueno, el ministerio les dio oportunidad para que las que por caso fortuito fuerza mayor no puedan cancelar en 90 días. Entonces, más o menos allí quería ver el tema estoy leyendo algunas preguntas y bueno, vamos a ir a resolver ahí. Eh, el tema de trabajadores en el sector público, temas de ocasional, vamos a ir resolviendo conforme las preguntas. No sé si podemos ir porque básicamente ha concluido la exposición. Traté de hacerla muy clara, muy sencilla, y si alguien tiene alguna duda, que me haga cualquier pregunta, yo estoy presto a responder. Listo, doctor. Bueno, María Duque pregunta, en nuestro caso trabajamos en un centro infantil. Nuestra jefa nos ha solicitado las renuncias y que no nos volverá a contratar en septiembre. ¿Nos puede asesorar en este caso? Ya, a ver, en ese caso, la renuncia, como le digo, no tiene que firmarla.
los derechos del trabajador son irrenunciables. Es decir, nadie le puede obligar a usted a poner una renuncia en la que si renuncia, ¿qué sucede? Usted pierde la indemnización por despido intempestivo. O sea, pierde, depende de los años que trabaje. Si trabaja 10 años, pierde 10 salarios, por ejemplo. Eso es lo que perdería si es que usted firma la renuncia. Esa es básicamente una duda. Entonces, yo les sugiero no firmar nada y sobre todo no firmar nada antes de consultar con un profesional de su confianza. Eso me parece fundamental. No se le puede obligar a un trabajador a firmar la renuncia. Mariana Duque, que es la misma persona que pregunta, dice en otro mensaje que en el caso de este centro infantil, la persona se declarará en quiebra y no nos dará nada. Ya. Bueno, aquí hay que establecer qué es lo que pasa cuando una empresa, un negocio se declara en quiebra. El código de trabajo es claro y cuando un negocio se cierra, tiene que liquidar a sus trabajadores. ¿Cómo liquida? Como que hubiera un despido intempestivo. Es decir, el negocio no gana nada declarándose en quiebra. Hay que recordar también que los trabajadores pueden perseguir el cobro no solo a la empresa, sino a la persona que le representa por sus propios derechos. Es decir, aquí sí van a tener que terminar respondiendo. Inclusive puede que representantes legales respondan por estos hechos. Entonces, para el empleador no me parece una buena opción, la verdad, este tema que están tomando. No, creo que los empleadores también tienen que asesorarse por un abogado para no incurrir en esto, porque luego tendrán que incurrir también en el gasto de un juicio. Es preferible una planificación laboral. Y la empresa, bueno, Clever dice, la empresa quiere pagar solamente el 50% del salario, tomando en cuenta que no hay trabajo presencial ni teletrabajo. Esto se une también a un comentario en el cual decía que ella trabaja en el área de turismo y que cómo puede hacer teletrabajo porque es un servicio prestado y no puede realizarse eso. O sea, ¿qué puede pasar tanto con el empleador, tanto como el empleado? Porque en realidad no hay ingresos dentro de esta actividad. Claro, lo entiendo. En este caso, como lo dije, por mutuo acuerdo de las partes, pero obviamente por mutuo acuerdo, no por voluntad unilateral, si los trabajadores están de acuerdo con eso, tendrán que firmar algún convenio con el empleador para determinar el cambio de la modalidad de la jornada de trabajo y así, solo así podría establecer la reducción a la mitad del sueldo. Pero como le dije, no es una cuestión unilateral y tampoco esto puede hacerla la empresa, no puede hacerlo sin la autorización del Ministerio de Trabajo. Si solo lo hago yo por mi cuenta, llamo a mis trabajadores, por, llamo a mis trabajadores y les digo, verá, yo les voy a pagar la mitad, estoy incurriendo en una causal de visto bueno, que es no pagar los salarios en el tiempo y en la forma y en el monto debido. Y eso me puede acarrear luego un visto bueno. Porque el ministerio, él me va a decir, el empleado puede decir, pero yo no pagué porque no tenía, por eso el ministerio le dice, le hemos dado a usted las herramientas para que usted pueda modificar esto y pueda mantener la liquidez. Inclusive me parece que las normas del ministerio son bastante protectoras del empleador, entonces me parece que inclusive no podrían quejarse por ese lado, o sea, más que esas normas ya no se puede hacer, inclusive vulneran, me parece, los derechos del trabajador. En el caso de los docentes que trabajan por contrato, ¿qué sucede? Me supongo que contrato por servicios profesionales. Eso me parece que es del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Sí, así es, en la Ya, docencia y Ministerio de Educación. ya, eso leí aquí hay un tema, hay que ver cómo se ha mal utilizado el contrato ocasional. El contrato ocasional debía ser máximo por el tiempo de 2 años, pero este es para trabajadores en el sector público. Esto es solo para labores puntuales, por así decirlo. Pero ¿qué pasó con este contrato en los gobiernos, este gobierno y el anterior? Se abusó del contrato ocasional. Muchas personas entraron por el contrato ocasional y se les iba renovando cada año un nuevo contrato. A veces ya inclusive se utilizó la figura de cambiar la partida presupuestaria para que otra persona, para que nuevamente en esa empresa adquiera contrato. Pero ¿qué es lo que están haciendo los trabajadores que ya han tenido muchos contratos sucesivos con contrato ocasional?
sobre todo los que tienen más de 4 años de contratos ocasionales, ellos pueden realizar lo que se llama una acción de protección, porque ellos ya han llegado ya prácticamente a la estabilidad del trabajo, o sea, ese, esa, ¿cómo se llama? Esa mala utilización del contrato ocasional es un abuso del derecho y básicamente si hacen una acción judicial podrían realizarlo. Ya hay una sentencia de la Corte Constitucional, podría pasarles luego la información que establece esa particularidad de estos trabajadores. En el caso, bueno, esta pregunta realiza Carlos, dice, somos maestros ya y trabajamos en programas de educación extraordinaria para el Mineduc. ¿Podría el ministerio dar por terminado nuestros contratos ocasionales en este tiempo, teniendo estos firmados hasta diciembre? Gracias. Esto creo que sucede, doctor, con la mayoría de docentes que trabajan por contrato dentro del sector público, tanto en el Mineduc como en el MIES, en cuestión de educación, en el cual por lo general cada año renuevan el contrato y hay personas que ya van trabajando muchísimos años dentro de este sistema y como usted dice, es una mala utilización de estos contratos. O sea, ¿cómo se debe proceder para poder tener respaldo en esta situación? Ya, a ver, por regla general, el contrato ocasional no genera estabilidad, entonces, con un memo, simplemente el trabajador que tiene el contrato ocasional va a estar puede ser desplazado de su puesto de trabajo, con excepción de lo que yo le digo de las personas que tienen contratos ocasionales sucesivos ya bastantes años. Ellos sí tienen esa protección y también caso de trabajadores del sector público, por ejemplo, que se encuentran tienen cuestiones de vulnerabilidad, de enfermedades catastróficas, que son mujeres embarazadas o que pueden estar en estado de lactancia, o, por ejemplo, como ya le dije, trabajadores que tienen enfermedades catastróficas, que, por ejemplo, o son sustitutos de personas que son discapacitadas o que son discapacitados. Su sustituto es la persona que está a cargo de una persona discapacitada. Entonces ellos tienen una estabilidad mayor que los otros justamente por la protección de esta discapacidad. Y en este caso, si es que se quiere mandar a una persona del sector público que se encuentra en enfermedades catastróficas, tiene discapacidades, sustituto, mujer embarazada, tiene que buscar, o sea, no se le puede mandar sin ninguna causa, tiene que establecer una causa legal como una causa legal para mandarle. Entonces, en ese caso no se aplica, pero solo esos únicos casos que tienen estabilidad y junto con los, como le digo, contratos ocasionales sucesivos, pero en el sector público estamos hablando. Listo, dice, buenas tardes con todos. ¿Se puede despedir a una persona en su tiempo de lactancia? O sea, si se le despide, eh, está prohibido el despido intempestivo siempre. Pero, ¿cuál es la consecuencia del despido? La consecuencia del despido es el pago de la indemnización del artículo 188 del Código de Trabajo. ¿Hasta dónde le protege el Código de Trabajo? Básicamente es el tiempo de que esté la persona embarazada y hasta 2 semanas después. Lo que tiene una mujer que ha dado a luz, por ejemplo, que está en periodo de lactancia, es el derecho a que su jornada sea reducida a 6 horas. Pero de ahí, lo que tiene que hacer el empleador si le despiden a una mujer en lactancia es pagar la indemnización por el despido. Listo, hay otra pregunta que dice, si el trabajador está de vacaciones y se lo llama para que ejecute un trabajo puntual y regrese de nuevo a vacaciones y ese tiempo se pueda descontar del tiempo de vacaciones, ¿es legal? A ver, el tiempo de vacaciones, conforme ya lo manifesté, puede ser suspendido solo, o sea, puede ser negado solo en una opción, que es cuestiones técnicas que sean difíciles de reemplazar. Ahora, como le digo, existe una diferencia entre el empleador y el trabajador. Muchas veces el trabajador puede que no diga no quiero ir, pero inmediatamente va a ser despedido y hay muchas personas que esperan ese puesto de trabajo. Ahora, en este caso, si es que el trabajador va a la empresa y cumple ese día para hacer una labor determinada, no va a las vacaciones, tendría que darle un día adicional del día que fue a cumplir esa labor adicional. Otra pregunta, María Esther Barcenas dice, las empresas le dicen que si no firma, ellos no están
un certificado de trabajo. Bueno, me imagino que no les dan un certificado de trabajo y mucho menos una recomendación. Ya. En este caso, eso sí es bastante falso, porque el Código de Trabajo obliga al empleador a dar un certificado de trabajo, no lo puede negar. Eso es imposible. Ahora sí va a haber un problema porque uno siempre en su currículum, en su hoja de vida, pone una referencia. Y puede que digan, llamen a tal empresa y no le va a recomendar, me parece un chantaje, pero tampoco podría, tampoco podría renunciar a mi derecho firmando una renuncia, por ejemplo, esta licencia sin remuneración, a cambio de eso. No es que sea, no es proporcional, la verdad. Buenas tardes. Dice, si en un caso la empresa sale del país, ¿a quién o cómo se sigue el juicio por despido? Ya, a ver, las empresas no se pueden disolver así fácilmente. Uno, tienen que seguir, inclusive las empresas que se van a cerrar, siguen un periodo de liquidación. Primero un periodo de la liquidación de la empresa. Entonces, en este periodo de la liquidación se nombra un funcionario que se encargará de vigilar y terminar este proceso del cierre de la empresa. Entonces, a esta persona es contra quien se dirigen todas las demandas o contra la persona que fue la propietaria, porque esas empresas extranjeras también tuvieron representantes aquí en el Ecuador. Entonces, tiene que hacerse una investigación. Ahí sí se necesita un profesional del derecho, pero en todo caso les recomiendo, si ustedes tienen a sus empleadores, si son compañías, sobre todo compañías registradas en la superintendencia, pueden buscarles en la consulta de compañías de la superintendencia de bancos. Allí podrán buscar todos los actos jurídicos que tiene la empresa, es decir, su representante legal, quiénes son los socios y básicamente contra ellos y o en su caso si se ha nombrado un liquidador también sale una página donde se dice la superintendencia de compañías ha nombrado a determinada persona como el liquidador que va a ser el representante hasta que se termine de disolver la empresa. Gracias. Jonathan dice, buenas tardes. Respecto al pago de las utilidades, ¿las empresas deben pagarlos con normalidad? Eso es lo que venía explicándoles, que las utilidades normalmente tienen que pagarse y el ministerio inclusive lo establece hasta el 15 de abril de este año. ¿Qué es lo que sucede? Que el propio ministerio ha establecido una salvedad a esto, una excepción. En el caso de empresas que dice que por caso fortuito o fuerza mayor no pueden cumplir esto, pueden hacerlo hasta en el tiempo de 90 días, es decir, tienen 3 meses más a partir del 15 de abril. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba si una empresa no cumplía hasta el 15 de abril el pago de las utilidades? Le podía caer un procedimiento administrativo por incumplimiento de las obligaciones laborales. En este caso, igual, este caso fortuito fuerza mayor tiene que ser debidamente comprobado. Si es una empresa que sigue trabajando, por ejemplo, ¿cómo puede alegar? Inclusive esto me parece un poco una cuestión que afecta a los derechos del trabajador porque las utilidades son un producto, una renta que se generó desde el año 2019 y no hace un mes. Ok, muchas gracias. Andrea pregunta, ¿qué procesos pueden seguir las instituciones que dependen de una pensión si los padres no quieren pagar? Esto es en la mayoría de empresas que prestan servicios. Del tema de pensión alimenticia me imagino que se refiere. No, al parecer es de una institución educativa en las cuales se requiere que los padres paguen la pensión para poder pagar a los empleados. Ya. Entiendo, esa parte ya la entiendo. O sea, de todas maneras, más allá del no pago de las pensiones y en general cualquier empresa que no tenga ingresos, igual tiene que seguir cumpliendo las obligaciones laborales o si no someterse a lo que ya les estoy estableciendo, todas esas opciones, pero no existe la posibilidad de condicionar el tener ingresos para no pagar las obligaciones laborales. Hay que también considerar que las obligaciones laborales son las primeras en cobrarse, es decir, si tuviera que hacerse al empleador, tiene que cobrarse deuda sobre la hipoteca, sobre otras deudas que tenga el empleador. El trabajador tiene el derecho de primera clase.
Hay otra pregunta también de Patti Ponce que está relacionada con esta temática de las escuelas particulares. Dice que en vista de que los padres de familia no desean cancelar las pensiones, por lo cual han incurrido a cancelarnos medio salario y nosotros trabajamos, o sea, en relación si están trabajando mediante forma virtual y bueno, y es correcto que el empleador haga esto, que les baje los salarios. Ya. El empleador no puede bajar unilateralmente los salarios. Si es que un empleador no paga los salarios de forma completa y en el tiempo establecido, tendría que someterse a la causal del visto bueno. Pero como ya lo dije, si es que el empleador quisiera, por último, ya con el permiso del ministerio y con el consentimiento de los trabajadores, se cambia la modalidad de trabajo. Pero igual este profesor ya no, si se le quiere cancelar la mitad, no se le puede obligar a trabajar 8 horas y a trabajar las 8 horas y a bajarse la mitad del sueldo. Eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer, o sea, lo que autoriza el ministerio es el cambio de la modalidad de trabajo, que ya es bastante discutible, pero no a reducir el sueldo por propia gana, básicamente. Buenas tardes, dice Luceli. Una persona trabaja en una cooperativa de transportes de carga con su propio camión y entrega factura. Estaba trabajando en Guayaquil para el TIA y le obligaron a continuar laborando en el transporte de alimentos y a pesar que empezaron a contagiarse, no los querían dejar que regresen a Quito. El TIA dejó de pagarles y no, pero le exigen que regrese a Guayaquil, nadie se hace cargo y hay un muerto. ¿Quién debe responsabilizarse, la cooperativa o el TIA? Eso. Ya, a ver, aquí hay una cosa. No estoy seguro si el señor tiene, ¿cómo se llama? Contrato de trabajo, porque él dice que trabaja bajo factura. Sí, al parecer trabaja bajo factura, pero dentro de una cooperativa de transporte de alimentos. Ya, a ver, si es que tiene el señor un contrato solo por factura, no está obligado a mantenerse, porque el señor básicamente es una persona que trabaja autónomamente. Un vínculo Este, laboral es cuando tenemos un contrato de trabajo. doctor, y parece, bueno, ahorita lo encontré bien al mensaje, dice que la persona se contagió, salió positivo y regresó a Quito, pero le exigen que regresen a Ah, ya, ya. Guayaquil a Ahora, trabajar. ahí habría que averiguar, porque muchas veces estos temas de relaciones laborales se encubren a través de las facturas. Se les hace pasar como trabajadores autónomos para no darles un contrato de trabajo y no darles todos los beneficios, que son los décimos, que son las utilidades, que son las vacaciones. Ahí habría que averiguar si es que existió el vínculo como tal vínculo laboral o solo había un trabajador. Y en este caso de que adquirió el virus haciendo esto y si fuera trabajador, según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, es un riesgo de trabajo. Entonces puede seguir un procedimiento respectivo para indemnización por los riesgos de trabajo. Ok, Mari Esther dice, hay centros particulares de educación que pagan $150 a los docentes, pero hacen firmar un rol por mayor cantidad o llevan el doble o llevan doble contabilidad. ¿Por qué no controlan esto? En este caso, el trabajador no tendría que firmar el rol, pero aquí vemos otra vez la diferencia que existe entre el empleador y el trabajador, porque el trabajador puede decir yo no firmo, pero le van a decir, bueno, usted ha perdido su puesto de trabajo. Pero si es que están sucediendo este tipo de irregularidades, se puede presentar ante el ministerio una, ¿cómo se llama? Una denuncia a través de la página web sobre temas de incumplimiento sobre obligaciones laborales. Eso se llama la inspección focalizada de trabajo. Es una petición de inspección focalizada de trabajo. Dice a mí por la licencia de 6 meses sin sueldo. No, solo nos pagaron como sueldo lo correspondiente a los 16 días trabajados. Ayer me indicaron que nos van a pagar las utilidades, que nos van a pagar las utilidades completas, sí. Pero como ya indiqué que no voy a firmar la renuncia, no sé si el 15 de abril nos vayan a pagar. La empresa era sólida, pero creo que quieren ahorrarse liquidaciones por varios años y en mi caso trabajé 8 años. Pensé esa, pensé esa carta que nos hicieron firmar de licencia por 6 meses. Pese a esa carta Ya, que nos hicieron firmar por 6 meses.
Ya, como les digo, no existe dar tal licencia por 6 meses. No, no cabe, o sea, no, no está predispuesto en el Código de Trabajo la tal licencia. Eso no, no es legal. Lo que cabe, como ya lo dije, es modificación de la jornada laboral, reducción de la jornada o la suspensión de la jornada laboral o el despido intempestivo, pero con las indemnizaciones. No cabe esa licencia sin remuneración, es prácticamente privarle al trabajador de todos sus derechos y no sabemos, inclusive estas personas me imagino que siguen siendo trabajadores de la empresa, aunque en muchos casos he visto que esta licencia sin remuneración, aparte les hacen la salida del IES. Si es que le hicieron la salida del IES, ese es un despido intempestivo. Gracias. Saludos a todos. Dice una consulta, por favor. En el tema de teletrabajo y la consigna de quedarse en casa estamos claros. Pero ¿qué pasa ahora que ya el COE ha dispuesto que se entreguen las raciones alimenticias de las bodegas de las instituciones educativas? En ese caso ya se debe ir de manera presencial a la institución por varios días y estar en contacto con padres de familia, con un posible caso de aglomeración de personas. ¿Pueden obligar a ir de manera presencial? En este caso, si le obligan a ir de manera, si tiene que ir de manera presencial, tiene que igual el empleador tendría que notificar al Ministerio de Trabajo que ya se cambió la modalidad, porque para realizar el teletrabajo, el empleador también tiene que notificar al ministerio y decir, vamos a realizar teletrabajo para nuestra empresa. Si no tiene autorización, no puede realizar el teletrabajo. Y aparte, si es que inclusive ya el trabajador tiene que ir definitivamente a su empresa, tiene que el empleador darle el material para poder ir para poder ir a las instalaciones. Si no le da la mascarilla, si no le da el traje, si no le da el gel, si no le da los lentes, está incurriendo en una prohibición que le puede acarrear una multa. Y aparte, si el trabajador se enferma, también caen los riesgos de trabajo. ¿Qué pasa con los riesgos de trabajo? Que se establece una indemnización acorde a la incapacidad que puede tener el trabajador o inclusive en el peor de los casos la muerte de la multa que sale se le cobra al empleador, con eso se le paga se le paga al trabajador la indemnización por riesgos de trabajo. Gracias. Continuamos. Dice, en nuestro caso que realizamos prácticas en un consultorio jurídico gratuito, a los usuarios provenientes de la empresa de Confiteca, a pesar de recibir la carta de despido y que ya ha aclarado el artículo 169, número 6, no configura, se le puede recomendar que pasado la emergencia asista al trabajo y si no le dejan trabajar, recomendarle aplicar una denuncia en el Ministerio de Trabajo para una posterior demanda. Claro, o sea, más bien ya asistir al puesto de trabajo me parece bastante difícil, porque el despido ya se dio cuando le enviaron la carta, ya se dio de esa forma. Tal vez asistir sería solo para comprobar. Yo lo que haría con esa carta, si le mandaron por correo electrónico, por ejemplo, es materializar la carta en una notaría y con eso hacer la denuncia directa en el Ministerio de Trabajo por despido intempestivo apenas ya vuelvan los procedimientos en el ministerio. Hay un empleador que sí ha cometido un acto que se convierte en un posible visto bueno, en su contra o directamente un despido intempestivo. Pero por cuanto no está atendiendo el Ministerio de Trabajo y está pasando el tiempo, ¿cómo se lo puede demandar? ¿Está suspendido el Ah, tiempo ya, para ya. poder Sí, sí, sí. hacerlo? Verán, normalmente el Código de Trabajo establece, pero cuando se hace el visto bueno contra el empleado, el, eh, el plazo de prescripción de 30 días. Pero antes de nosotros salir al tema del toque de queda y la suspensión de labores, el ministerio estableció la suspensión de los plazos y términos en todos sus procedimientos administrativos. Entonces, ese plazo sigue pendiendo, es decir, si es que, por ejemplo, el empleador está incurriendo en causales de visto bueno durante todo este tiempo, no puede luego alegar que ya prescribió, que ya pasó un mes, que ya pasaron 2 meses a partir de esto. Cuando volvamos, puede seguirse como es, digamos, desde el día que el ministerio diga, desde esta fecha ya corren los términos, desde esa fecha empiezan se le puede presentar el procedimiento. Silvi pregunta, buenas tardes, ¿y qué pasa si ya firmamos esa carta de licencia sin sueldo por 6 meses?
y no hemos estado trabajando desde el 17 de marzo, ni siquiera por teletrabajo. Recibimos solamente el sueldo de los 16 días de marzo. ¿Qué riesgos corremos en este caso? ¿Nos pueden dar visto bueno por ausentismo? No, a ver, no les pueden dar no les pueden poner un visto bueno para ausentismo, porque básicamente, primero está suspendida la jornada laboral por orden del gobierno. Y segundo, uno no puede asistir a su puesto de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, es decir, obligarle al trabajador a asistir en esta forma no hay cómo. O sea, es muy difícil que se le aplique un visto bueno contra el trabajador en este tipo de casos, porque ahí sí puede alegar y decir, no puedo asistir a mi puesto de trabajo. ¿Cómo se llama? El visto bueno contra el trabajador se aplica cuando existen faltas injustificadas o atrasos injustificados del puesto de trabajo. En este caso, el atraso, bueno, la falta es totalmente justificada. Listo. Tenemos también, Grace dice, soy una empleada que no puedo, perdón, soy una empleada que no puedo retornar aún al país. Ay, perdón, es que hay algunos mensajes y el momento que leo ya, listo, ahorita vamos. Soy una empleada que no puedo retornar aún al país por las medidas del cierre de fronteras. La institución donde laboro me obligó a aceptar mi licencia sin sueldo y temo me puedan despedir. ¿Es posible eso? Bueno, justamente estaban comentando sobre la licencia y que si es posible o no despedirle. Ya, bueno, en este caso, igual la trabajadora, si está fuera del país, ella puede alegar de igual forma la, el caso fortuito o fuerza mayor, porque cómo va a cumplir si inclusive está cerrada la frontera para el ingreso de los vuelos y segundo, no hay jornada laboral. No se le puede despedir, está sometida al mismo régimen que el resto de trabajadores. En cuestión a los docentes, dice, somos docentes que trabajamos en otra provincia y nos obligan a ir por el tema de la colación. ¿Qué debemos hacer? El tema de la colación. Sí, al parecer es por el mismo motivo que decían que está Mm, ya decretado esto de entregar toda la cuestión de los víveres que tenían las escuelas, pero ella trabaja y vive en otra provincia, o sea, no puede movilizarse a la otra provincia. Eso al parecer lo entiendo. ya, todo eso debería explicarlo a través de un correo institucional para que no le establezcan una falta injustificada al trabajo. Entonces sí sería importante establecer y enviar un documento con la ubicación donde se encuentra ella bueno, todos sabemos las dificultades de movilización, entonces a menos de que pueda conseguir un salvoconducto estaría justificada en su falta. Bueno, gracias. Dice Grace Alarcón, buenas tardes. En nuestro caso nos hicieron llegar una carta de desvinculación laboral donde se basan en el artículo de caso fortuito. Me gustaría poder compartir para que la leyera y que nos asesore qué debemos hacer. Carta de desvinculación laboral justificada. Un saludo cordial de quienes conformamos la directiva de la empresa, Zambrano Lascano. Está el nombre de cuenta. Queremos informar que ante la emergencia sanitaria que vive el país de la propagación del COVID-19, la empresa actualmente se encuentra tambaleando en punto de quiebre, ya que a pesar de todos nuestros esfuerzos e innovaciones, el pánico y la incertidumbre de nuestra ciudad nos ha afectado demasiado económicamente. Nos vemos incapacitados de generar ni lo más mínimo para la subsistencia. Noticia que damos con pesar en el alma, ya que esto más que una empresa es una familia. Aún así no perderemos nuestra fe, creyendo que llegue el momento en que nos toque alzarnos de nuevo y de esta manera quizás poder reunir a esta familia nuevamente. Es por ello que se ha tomado la decisión de dar por terminado el vínculo laboral y contrato que usted mantiene en nuestra institución. Decisión respaldada en base al decreto ejecutivo número 1017 del 16 de marzo del 2020, en el cual se declara el estado de excepción por calamidad pública que ha generado como consecuencia que no se puedan realizar labores de ningún tipo en nuestra actividad comercial, conforme lo dispone el artículo 169, numeral 6, capítulo 9 del Código de Trabajo, que habla sobre la terminación del contrato de trabajo. Uh-huh. Dice, causas para la terminación del contrato individual. El contrato individual de trabajo termina numeral 6 del Código de la materia, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el trabajo como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de
campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieran prever o que previsto no lo pudieran evitar. Por lo anteriormente expresado, le extendemos un sincero agradecimiento por su trabajo realizado durante el tiempo que formó parte de nuestro equipo laboral, comunicándole asimismo que el pago concerniente a su salario y prestaciones será respectivamente el tiempo legalmente fijado para ello. Cabe indicar que si en el futuro se vuelve a abrir las actividades de la empresa, Dios mediante usted será convocada para continuar a sus labores. En este caso, nosotros aún no damos respuesta a esta carta. Lo primero que queremos hacer es asesorarnos. Ya, correcto. A ver, bueno, ya le, ¿Qué es lo ya que le debemos leímos hacer? y muchas gracias. Verá, en este caso existe un despido intempestivo. Es decir, cuando regresemos a las actividades, tendrán que presentar primero una denuncia ante el Ministerio de Trabajo para que allí se determine justamente este tipo de incumplimientos contra el trabajador. ¿Y por qué? Porque ante el ministerio, porque es una opción mucho más rápida. Porque el juicio sí se demorará un tiempo. Entonces, lo primero siempre acudir al tema del Ministerio de Trabajo por esta causa. ¿Por qué? Le digo esto porque aquí no hay la causal para que exista como el caso fortuito fuerza mayor, es decir, existiría caso fortuito o fuerza mayor cuando se cerrara definitivamente la empresa. Y si la empresa se va a definitivamente cerrar, ¿qué es lo que debe pasar? Si la empresa definitivamente ellos deciden terminar con la empresa, tienen que pagarles la indemnización por despido intempestivo a todos. Y esto implica, como ya le dije, el pago de la indemnización, bonificación por desahucio, los proporcionales que se le deben de vacaciones, décimas, remuneraciones atrasadas y también el pago de la jubilación patronal si tiene más de 20 años trabajando. Y aquí hay otro tema que es importante. Si es que a un trabajador se le deben las remuneraciones, eh, las últimas 3 remuneraciones él puede cobrar con el triple de recargo, es decir, 3 veces más la remuneración aparte de la propia. Es decir, si es que me deben a mí la remuneración de marzo, por ejemplo, y eran $500, ya no solo serán los 500 de marzo, En este sino más del caso, triple. Uh-huh. le cuento que en este caso la empresa nos debe desde enero. Nos debe enero, febrero, marzo y no nos ha Ya. En pagado ese caso, tampoco cuando el décimo existe que tiene que atraso de la pagarnos. empresa, y en este caso, atraso que inclusive ya no tiene ni siquiera que ver ya no tiene ni siquiera nada que ver en relación con esto, porque eso es muy anterior. Lo que tienen que hacer apenas volvamos Con a las lo que está actividades es hacer un sucediendo. visto bueno. Tienen que hacer un visto bueno por falta de pago de las obligaciones. Esa es la salida, y eso es lo que le va a dar a ustedes el chance de luego reclamar con más facilidad el despido intempestivo. A ver, aquí quisiera aclarar algo. Verán, es que estos son temas que también se van a ir resolviendo en la práctica. Ahorita yo considero que ya existe un despido, es decir, ya no serían parte del trabajo, pero puede que, digamos, retornemos a la actividad y ellos digan, por favor, regresen a trabajar. ¿Qué pasa si les dice regrese a trabajar? Significaría que no se ha terminado la relación de trabajo, pero ahí pueden iniciar el visto bueno. Pero si definitivamente ya no quieren volver, lo ideal sería presentar la denuncia ante el ministerio por el despido. Pero igual son, como les digo, son cosas que todavía estamos en ensayo, por así decirlo, elucubrando de alguna forma porque todavía no sabemos cómo se va a resolver por parte de las autoridades, pero más o menos considero que va a ser así. Muchas gracias, Milton. También pregunta, dice, buenas tardes. Mi pregunta sobre el tiempo de lactancia era, hay una persona que se encuentra laborando en el periodo de la jornada reducida por lactancia. ¿La pueden despedir? Porque le notificaron su desvinculación el último día en que se encontraba en su horario reducido. ¿Qué ocurre en este caso? Ya, a ver. O sea, primero hay que establecer que todos los trabajadores tienen derecho a la estabilidad, es decir, siempre está prohibido el despido intempestivo en todos los casos. En todo caso, lo que establece el Código de Trabajo es que existe una licencia por maternidad, que se trata de un periodo de descanso remunerado de 12 semanas, que gozan las mujeres que están
a punto de convertirse en madres que se distribuyen de la siguiente forma. 2 semanas previas a la fecha estimada de parto y 10 semanas posteriores al nacimiento de su hijo. Eso es básicamente. Entonces, está prohibido reemplazarle en su puesto de trabajo y está prohibido el despedirle. ¿Qué pasa si le despiden? El artículo 153 del Código de Trabajo dice que no se puede dar por terminado el trabajo por causa por causa del embarazo de la mujer trabajadora y empleador. No podrá reemplazarla definitivamente dentro del periodo de 12 semanas que fije el artículo anterior. ¿Qué pasa si se despide a una mujer embarazada? Tiene que pagar el empleador una indemnización de 12 meses, de todo un año de trabajo. Entonces, realmente ella tendría que iniciar el juicio apenas volvamos, en este caso por un despido ineficaz. Muchas gracias. También dice, soy docente con contrato. ¿Será que pueden responder sobre de despedir del trabajo sin consideración o de pronto tengo amparo o respaldo con los del Ministerio del Trabajo? Esto también me imagino que es con el Ministerio de Educación, estimada Ya, Rocío. de esto dependerá mucho del tema dependerá mucho del tema, como yo les digo, de los contratos ocasionales, si son parte de funcionarios públicos, cuánto tiempo han estado con el contrato ocasional y si tienen, como le digo, si se encuentran en parte de personas de atención, de grupos de atención prioritaria. Entonces, por ahí tendría que verse, pero el contrato ocasional, por regla general, no le da la estabilidad. Ese es un problema. Ahora, si es trabajador de alguna escuela, si es que le mandan, como le dice sin ninguna consideración, a pagar el despido intempestivo, eso es lo que corresponde. Listo, gracias. Dice, pregunta, y ahora cuando se acabe la emergencia y todos los trabajadores deben regresar a la normalidad, ¿yo qué hago? Porque en mi caso, en la llamada ayer de mi jefa, dijo que iba a entregar la oficina. Entonces no tendré a dónde retornar. ¿Me aconseja ir al ministerio? A ver, que iba a entregar a la oficina, me imagino que significa que no va a continuar. Eso es lo que entiendo. Si es que no va a continuar y ya no va a estar en el puesto de trabajo, lo que tiene que hacer es verificar, tiene que asistir al puesto de trabajo, tiene que volver primero. Si es posible, tal vez con condiciones de seguridad mínimas, eh, y tal vez acudir acompañado de alguna persona que le sirva como testigo que la oficina está cerrada y que ya no está funcionando, y tiene que guardar todos esos mensajes que tiene. Si es que pasa eso, ¿qué puede pasar? Tendría que establecerse el despido intempestivo a través de un proceso judicial. Bien, preguntan si es que una persona se declara en bancarrota, ¿cómo será el proceso para que puedan pagarles? Ya, si es que una persona se declara en bancarrota, procede lo que se llama la liquidación de la empresa. Entonces, eso implica que se debe pagar como indemnización de despido intempestivo. Entonces, tiene que pagarle toda esa indemnización y como ya le digo, no es tan fácil, no se le permite, por ejemplo, a una empresa liquidarse mientras no esté al día, por ejemplo, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás obligaciones. Entonces, tienen que estar bastante pendientes también de eso, porque la publicación de liquidación de una empresa, por ejemplo, o declaración de quiebra, mmm, se da a través de una publicación. Pero esto no es tan fácil, no es como en las noticias, no es como en las películas que las personas se declaran en bancarrota y simplemente ya no cubren las obligaciones. Eso no se puede hacer. La persona igual que se declara en quiebra tiene que cubrir todas las obligaciones hasta el final. Y como ya lo dije, el crédito de los trabajadores es crédito de primera clase, es decir, es el primero que tiene que pagarse. Entonces, o sea, muy atentos a todos estos datos que les estoy dando. Gracias, doctor. Dice Clever, usted mencionó que el Código de Trabajo priva sobre los acuerdos. En vacaciones, mi empresa quiere descontar los días no laborados de marzo de las vacaciones sin aceptación del trabajador, aduciendo que legalmente la empresa puede hacerlo e inclusive descontar las vacaciones del siguiente año. Ya, en realidad el empleador no puede hacer nada de eso. No puede decir de forma unilateral en qué fecha pueden
decidir la jornada de las vacaciones, no puede decidir el plazo de las vacaciones el empleador. Entonces, eso debe ser por mutuo acuerdo o debe constar ya en el contrato de trabajo. Eso también sería muy interesante que revisen sus contratos de trabajo y que se revise de qué fecha a qué fecha están previstas las vacaciones. Lo que dice el Ministerio de Trabajo es que lo que se puede tomar el empleador, que también me parece discutible, es el tema de las vacaciones acumuladas, es decir, las vacaciones del año anterior que no tomó. Eso es básicamente tomarse en cuenta, pero tampoco creo que se puedan tomar esas vacaciones. En todo caso, esas vacaciones, todos los rubros, el momento en que se termine la relación laboral, uno puede cobrar todos esos rubros que se quedó debiendo el empleador. Doctor, una pregunta. Si durante todo este tiempo que dure la suspensión del trabajo, pongamos de aquí a unos 2 meses más, hipotéticamente, y si mi empleador no me ha pagado ni un solo centavo desde que empezó la suspensión, y yo vuelvo a mi trabajo, entonces seguiría trabajando normalmente, o yo podría tener una causal para hacerle un visto bueno por no haberme pagado las remuneraciones. Usted puede hacer tiene la causal concreta para hacer el visto bueno. ¿Qué es lo que pasa y que le permitió el acuerdo 080, me parece, del Código del Ministerio de Trabajo al empleador? Le permitió que se pueda pagar, que se llegue a una fórmula de pago entre el empleador y el trabajador, es decir, que se pongan de acuerdo para ver cómo se van a pagar esas remuneraciones y les dan tiempo para que se pueda pagar hasta 90 días, me parece. Pero todo eso tiene que haber, no puede llegar si es que durante han pasado todos estos meses y tenía que cumplir con la remuneración. Llegamos a hacer el visto bueno. El empleador no puede decir, no pude pagar porque no se pudo, porque el ministerio ya le ha dado mecanismos para hacer eso. Inclusive, como le digo, la fórmula de pago para ir pagando poco a poco la remuneración. Listo, gracias. Marcelo Cando dice, buenas tardes, en un periodo de visto bueno por parte de mi empresa desde el 15 de marzo. Me suspendieron mi trabajo por este tiempo y me dijeron que me iban a seguir pagando, pero no me pagaron mi salario del mes de marzo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Cuando se hace el visto bueno, se presenta el documento y se presenta se consigna la remuneración del trabajador en el Ministerio de Trabajo. Y se suspende la relación laboral hasta que dure el procedimiento del visto bueno, porque se entiende que no va a durar más allá de un mes. Pero ahorita están suspendidos los plazos. Aquí vemos un problema, porque realmente el empleador debería seguir cumpliendo las obligaciones, pero al mismo tiempo están suspendidas la relación laboral. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Sí, al parecer está suspendida la relación Y el problema laboral. es que están suspendidos todos los plazos, entonces no habrá trámite de visto bueno hasta que regresemos. Ese es el problema. Entonces ya tendría que haberse resuelto eso. Gracias. Pilar Flores dice, muy buenas tardes, una consulta por la naturaleza del trabajo. No es posible hacer teletrabajo. ¿Existe la posibilidad de que la empresa pueda cancelar por abonos los sueldos a sus empleados o se nos tiene que cancelar el sueldo completo y hasta cuándo máximo? Ya, por regla general, te tiene que pagar los sueldos del artículo 80, habla del mes, un mes de trabajo para pagar la remuneración. 30 días en realidad. A ver, si es que se puede pagar por abonos, el Ministerio de Trabajo lo permite, pero máximo 90 días para pagar las remuneraciones que se encuentran pendientes y siempre y cuando se llegue a un acuerdo de pago con el trabajador. Es decir, no puede el empleador de forma unilateral decir, bueno, ahorita les voy a pagar 100, verán luego de una semana 100 y luego al mes siguiente 100, porque debe haber un acuerdo que debe por lo menos de estar plasmado en algún documento, aunque sea electrónico. Y en el caso de las personas con nombramiento ocasional. En el caso de personas con nombramiento ocasional, tienen, bueno, esto es para el sector público, tienen una estabilidad mayor, más asegurada. Inclusive me parece que existe ya una sentencia de la Corte Constitucional que está seleccionada, no sé si ya ha salido o está por salir sobre su estabilidad, pero eso habría que revisarle también caso a caso. Porque inclusive depende también, en muchos de esos nombramientos han sido logrados a través de concursos públicos, me parece que ellos ya tienen la estabilidad. Entonces, no, me parece que igual tiene que irse viendo eso, pero tendríamos que revisar esa sentencia de la Corte Constitucional. Quería compartirles mis datos
para que puedan revisarla en caso de que quieran hacer alguna consulta. Este es mi nombre completo. A ver. Estos son mis datos. Y básicamente, ¿qué pasa con las denuncias que se hacen ahora al ministerio? No van a ser tramitadas porque están suspendidos todos los términos de plazos. Pero que creo que sí considero procedente que el ministerio sí debería hacer. El ministerio sí puede hacer las inspecciones de forma electrónica, es decir, ellos tienen un sistema donde, porque todos los pagos de décimos, utilidades, vacaciones, todo eso o actas de finiquito cuando se terminen contratos registrados en el ministerio, llega una alerta al Ministerio de Trabajo. Entonces, ellos sí podrían hacer esas inspecciones electrónicas. Entonces, me parece que eso sí podría seguir, pero tendría que expedirse un otro acuerdo ministerial por parte de esta entidad del Estado. Ese es un problema, porque ellos siguen recibiendo, ellos pueden seguir recibiendo denuncias, pero no van a tramitar ninguna. Debería habilitarse de alguna forma. Doctor, en el caso de un empleador que no tiene para pagar mensualmente las aportaciones del IES, ¿qué sucede en esta emergencia? ¿Qué pasa con el Ya. Ahora, debe considerarse el tiempo de la emergencia, es decir, más o menos desde la aportación del mes de marzo, podría decirse, en adelante. El gobierno sí ha dado las facilidades para que no se cancele y no habría problemas. El problema son las obligaciones de antes. Y si posteriormente, cuando termine esto, el empleador lo que tiene que hacer es llegar a una fórmula de pago con el ministerio para poder cancelar. Yo estoy seguro que el IES va a llegar a fórmulas de pago bastante flexibles para que las personas paguen estas aportaciones atrasadas. ¿Es válido que una institución educativa que no que nosotros, bueno, creo que les ha pedido que ellos mismos paguen el seguro del IES porque supuestamente no tienen estudiantes matriculados? No, esa es una obligación del empleador porque surge de ellos mismos, porque ellos tienen a disposición pagar la remuneración, entonces tendrían que pagar tendrían que pagar el aporte al IES, no se le puede imputar eso a los trabajadores. Muchas gracias. Ashley dice, buenas tardes, yo soy empleador y no puedo realizar teletrabajo ya que es con maquinaria. ¿Debo cancelar a mis trabajadores? Eso es lo que hablamos al principio de la exposición. Ahí se aplica lo que se llama la suspensión de la jornada laboral. Se paga la remuneración, pero luego el trabajador tendrá que reponer la jornada hasta un máximo de 3 horas diarias y 12 horas semanales. Pero se sigue pagando la remuneración. Lo que puede hacer en ese caso es llegar a un acuerdo para abonar en montos para poder pagar la remuneración mensual. Gracias, doctor. Y bueno, una de las últimas preguntas dice, buenas tardes, doctor. El empleador está realizando la reducción de la jornada laboral de forma unilateral y para no reducir el salario está cruzando la diferencia con días de vacaciones. ¿Esto es permitido? Ya, lo de los días de vacaciones no está permitido. Y no se puede realizar eso porque es con acuerdo de los trabajadores. Pero si se realiza eso, como le digo, el trabajador cuando se termine su tiempo de trabajo, él puede reclamar todos los rubros que se le están debiendo. Entonces, sí, vale tenerlo en la contabilidad. Muchísimas gracias por su atención, la verdad. Muchísimas gracias por escuchar todo lo que se ha manifestado aquí, por la paciencia. Y he preparado esto para que básicamente todos tengamos el acceso de nuestros derechos de una forma bastante didáctica y comprensible para todos, no tan de abogados, sino un poco más ciudadano. Y otra cosa creo que considero importante volver sobre este tema laboral, tal vez en unos 15 días, donde tal vez se haya dictado normativa nueva, haya nuevas circunstancias que se hayan sucedido en el país. Entonces, como le digo, esto es algo que va a irse cambiando, que es bastante dinámico. Entonces, sí es algo que podemos ir posteriormente en un nuevo encuentro.